Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta serie estamos estudiando la resurrección del Señor Jesús. Esta es lección número 6 en la serie donde veremos Jesús se aparece a los discípulos. Esto se encuentra en Juan capítulo 20, versos 19 al 23, así que vamos a concentrarnos aquí en estos primeros versos para ver cómo comienza el relato de Juan. Dice el verso 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo, de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Bueno, así comienza esta parte del relato de Juan, continuando la historia, ¿verdad?, que él tiene acerca de la resurrección. Ya hemos visto varias partes de la historia de la resurrección. En la última vimos que Jesús se apareció a María Magdalena. Y aquí pues, como no ha aparecido el Señor a sus discípulos todavía, aquí es donde esto acontece. Dice el verso 19 que era el primer día de la semana todavía. Entonces este es el mismo día cuando Jesús había resucitado, temprano de la mañana, ¿verdad? Cuando se apareció a María Magdalena el mismo día. Y dice que los discípulos estaban escondidos, pues, en una casa con las puertas cerradas y pues todo ahí vamos a ver que están reunidos en un lugar cerrado por miedo que tienen de los judíos. Muy probablemente los discípulos pensaban que ellos iban a ser los próximos a ser ejecutados, así como Jesús. Entonces tenían miedo, aún con las noticias que habían escuchado antes en el mismo día de que Jesús había resucitado. Todavía no saben, ¿verdad? No han visto, no han oído algo más, así que su miedo queda. Y pues ahí están encerrados cuando el Señor Jesús de repente aparece dentro de la casa. Y cuando dice Juan que Jesús estuvo ahí, no dice que entró por la puerta o nada, solamente que vino Jesús y puesto en medio de ellos. Así que esto indica para Juan que el Señor apareció en la casa sin abrir la puerta, sin tener que entrar la forma normal, simplemente aparece. Ahora, esto nos indica algo muy interesante porque el Señor Jesús va a decir un poco más adelante, ¿verdad?, que el cuerpo de Él es un cuerpo físico, porque va a decir, mira, toca mis manos y aquí en mi costado puedes ver que es mi cuerpo, soy yo, ¿verdad? Así que el Señor tiene un cuerpo físico, pero ya ha cambiado también de alguna forma porque puede traspasar puertas y una casa para entrar y aparecer de la nada aquí. Así que, ¿qué tipo de cuerpo tuvo el Señor Jesús después de su resurrección? Claro, en parte es humano. Como digo, lo vamos a ver. Jesús va a decir, mira, es mi cuerpo, puedes ver todavía mis manos, puedes ver mi costado donde me traspasaron. El cuerpo es físico. Y además, más tarde Jesús va a decir, quiero algo de comer y come algunos de los pescados que veremos ya en la lección más adelante. Así que sí, el Señor tuvo un cuerpo físico después de su resurrección, pero también es un cuerpo, vamos diciendo, transformado de alguna forma porque Jesús puede aparecer simplemente de la nada. Entonces, estas dos ideas de un cuerpo transformado de alguna manera, es espiritual, pero cuerpo humano también, podemos decir que era el tipo de cuerpo que el Señor Jesús tuvo al resucitar, después de resucitar.
Ahora, bueno, el punto aquí no es tanto qué tipo de cuerpo tuvo el Señor, pero lo resaltamos porque aquí dice que apareció en medio de ellos y están las puertas cerradas, así que es un buen momento para hablar de este detalle, pero más el punto es que Jesús se presenta a ellos por primera vez y les dice paz a vosotros. Este es el saludo tradicional, ¿verdad? Algo como yo deseo que Dios les bendiga de la manera más grande y completa posible, ¿verdad? Es un saludo, especialmente en esta ocasión, apropiado para los discípulos. Bueno, y pues, ¿qué pasa cuando hubo dicho esto, ¿verdad? Los discípulos les mostró las manos, dice el Señor, y el costado. Aquí está la prueba de su cuerpo físico mortal. Vamos diciendo, ¿verdad? Que era Él, para como probarles. Y los discípulos, dice, se regocijaron viendo al Señor. Entonces, sí, claro, esto les causó gozo. En lugar de miedo, ¿verdad? Ahora tienen gozo porque reconocen que es su Señor, es el Señor Jesús. Jesús les dice otra vez, verso 21, paz a vosotros. ¿Y por qué paz a vosotros la segunda vez? Bueno, la primera vez era saludo para decir, hola, aquí estoy, ¿verdad? Deseo paz para ustedes, que el Señor les bendiga, que Dios les bendiga, ¿verdad? Deseo todo lo bueno para ustedes, hola, aquí estoy. Pero aquí le dice esto en segundo lugar, o por segunda vez, mejor dicho, el Señor, porque ahora les va a hablar de su misión. Entonces, la misión que Jesús les va a dar aquí comienza con paz. Yo voy a estar con ustedes. Dios, el Padre, va a estar con ustedes. Reciban paz en lo que viene, lo que les voy a decir acerca de su misión. Y aquí es donde dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y ahí está. Estas palabras son el comienzo de la comisión de Jesús para ellos, según el Evangelio de Juan. Ahora, claro, la gran comisión de la que leemos en Mateo es un poco diferente, pero en el contexto de Juan, aquí en este Evangelio, ¿verdad? El Señor les dice, tu misión, su misión, comienza con paz de mi parte, y yo les estoy enviando, así como el Padre me envió a mí, a ustedes, yo ahora los voy a enviar a ustedes al mundo con esta misión. Entonces el énfasis está sobre la misión de Jesús dada a los discípulos, los apóstoles, para que ellos continúen. Y básicamente el Señor les está dando pues su autoridad para seguir predicando el mensaje para que otros lleguen a arrepentirse. Los discípulos continúan el ministerio de Jesús. Lo que Jesús comenzó, ahora ellos, dice Jesús, los estoy enviando al mundo para que sigan haciendo, continuar mi misión. Y pues claro que podemos ver que este es el trabajo de los discípulos del Señor. Todos nosotros continuamos el trabajo de Jesús en este mundo, en nuestras vidas. Predicando la palabra de Dios es el centro de esta misión, pero incluye otras cosas también, sirviendo a otras personas, ayudando a otras personas. Pero sí es claro que el mensaje, predicar la palabra de Dios, es lo principal de esta misión. Ahora tenemos una parte más aquí que va con esto, que corresponde con esto, y es cuando vemos en el verso 22 la acción de Jesús después de darles esta comisión. Dice el verso 22, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son
retenidos. Bueno, vamos a hablar brevemente de esta última parte. ¿Por qué sopla el Señor Jesús aquí? Bueno, en Juan vemos que mucho de su evangelio está basado en que el Hijo, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es igual que el Padre. Mucha conexión con lo que Dios hace en el Antiguo Testamento, Jesús lo hace aquí en este Evangelio, en el Nuevo Testamento. La creación misma, ¿verdad? Génesis capítulo 1, cuando Dios sopló vida dentro de Adán y comenzó a tener vida, llegó a ser un ser viviente. Dios sopló vida, aliento de vida, el espíritu de vida, podemos decir. Y aquí Jesús sopla también de la misma forma, ¿verdad? Recordando aquella creación de Dios inicial, soplar vida dentro de Adán. Aquí Jesús está soplando el Espíritu Santo para que el Espíritu continúe dentro de los discípulos, con los discípulos, ministrando, dándoles todo lo que necesitan, el poder necesario, ¿verdad?, del Espíritu Santo. En otras palabras, este es el evento de Juan, Jesús comunicar el Espíritu Santo a sus discípulos. Claro, si vemos el cuento de Lucas en el libro de Hechos, vemos que el Espíritu Santo viene sobre ellos en gran poder, ¿verdad? Pero esas son las escrituras de Lucas. En Juan, este es el evento que el Señor comunica, les da su Espíritu Santo para que ellos hagan el trabajo que Jesús les está encomendando, ¿verdad? Deben continuar con el trabajo que yo estaba haciendo. Les doy el Espíritu Santo para que lo hagan. Entonces podemos decir que el ministerio del Espíritu Santo continúa el ministerio de Jesús por medio de los discípulos. Déjame decir eso otra vez, ¿verdad? Repetirlo. El ministerio del Espíritu Santo continúa el ministerio de Jesús por medio de los discípulos. Entonces, el libro de los Hechos es famoso para demostrarnos los hechos de los apóstoles, pero más bien el ministerio del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Aquí es el mismo pensamiento, ¿verdad? Que nosotros como discípulos del Señor Jesús seguimos el ministerio de Jesús por medio del poder del Espíritu Santo, principalmente en la predicación de la palabra de Dios. De esta manera, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, estamos trabajando con el Espíritu Santo, porque esta es la obra del Espíritu Santo, traer la palabra de Dios, seguir el ministerio de Jesús por medio de nosotros en la predicación de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros pues tenemos el Espíritu Santo quien mora dentro de nosotros. Eso es claro de otros textos, ¿verdad? Cuando llegamos a ser salvos, cuando somos bautizados, viene el Espíritu Santo y mora dentro de nosotros, ¿verdad? Pero esto aquí nada más es el Señor Jesús reconociendo que el Espíritu Santo va a continuar el ministerio de Jesús por medio de los apóstoles en su predicación de la palabra de Dios. Y por eso este último verso que es tan importante, ¿verdad? Cuando dice, a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. Debemos entender bien lo que esto es y lo que no es. El Señor Jesús no les está dando autoridad para perdonar pecados a los apóstoles, no. Lo que esto quiere decir es la predicación de ellos, que es por el poder del Espíritu Santo y según el Evangelio, la palabra del Espíritu Santo. Cuando ellos predican, el Espíritu Santo es quien
perdona pecados o no perdona pecados. Por eso la última parte, a los que los retuviereis les son retenidos. Entonces debemos entenderlo de esta manera. El trabajo de los discípulos, el trabajo de los apóstoles, el trabajo nuestro hoy en día es de seguir el ministerio de Jesús, seguir continuando con el ministerio de Jesús. El Espíritu Santo nos ayuda para hacer eso mientras nos enfocamos en predicar su palabra. Esa es la parte clave. Cuando nosotros predicamos, estamos predicando y enseñando la palabra de Dios, la palabra del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros predicamos y personas escuchan el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, pueden creer ese mensaje y se arrepientan. Cuando hacen eso, el Espíritu Santo los salva. El Espíritu Santo perdona sus pecados. Nosotros no le perdonamos pecados a nadie. Ni aun los apóstoles tenían la habilidad de perdonar pecados. Eso es trabajo que solo Dios hace. Solo Dios perdona pecados. Solo Dios el Padre, solo Jesús el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese es el enfoque aquí. Entonces, nosotros, los seres humanos, no tenemos autoridad, no somos Dios para poder perdonar pecados. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. El punto es que se ejerce ese poder cuando se predica la palabra. Entonces, cuando yo predico, cuando nosotros predicamos y enseñamos, ¿verdad? Las personas que se arrepientan, aceptan el Evangelio, se bautizan, son salvos. El Espíritu Santo es quien les remueve sus pecados en ese momento. Pero ¿qué si predicamos el mensaje del Espíritu Santo, la palabra de Dios, y personas rechazan el Evangelio, no obedecen, deciden decir, no quiero saber nada? En ese caso, los pecados de esa persona se quedan en esa persona. ¿Por qué? Porque no se arrepienten. Porque no creyeron el mensaje de Dios, el Evangelio. Entonces, cuando los discípulos de Jesús, nosotros también incluso, cuando predicamos y alguien no recibe el mensaje, cuando lo rechaza, los pecados de esa persona se quedan ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no les perdona en ese momento. Es el Espíritu quien perdona o no perdona. El trabajo nuestro solamente es de predicar la palabra de Dios, que es poder del Espíritu Santo. Así que esta es la comisión que el Señor les está dando a sus discípulos aquí. Claro, el enfoque es Jesús ha resucitado y se aparece a ellos en este momento. Esas son las buenas nuevas. Pero más también vemos esta comisión, este trabajo que Jesús les da y a cada uno de nosotros, en verdad, quienes continuamos el mismo ministerio de Jesús y de los apóstoles y del Espíritu Santo. Nosotros continuamos hoy en día esa misma obra, pero nuestro enfoque es predicar la palabra. Y si alguien la recibe, el Espíritu les perdona. Y si alguien la rechaza, el Espíritu no les perdona. Pero no somos nosotros, sino el Espíritu Santo. Bueno, aquí pues podemos ver si la apariencia de Jesús a ellos es parte de su resurrección. La primera vez en el Evangelio de Juan que Jesús se le aparece a sus discípulos. Ahora en la próxima lección veremos que uno falta, Tomás, y pues necesitamos ver lo que Jesús va a decir a él y a los demás en ese texto que veremos en nuestra próxima lección. Pero por el momento podemos dejar aquí y cerrar nuestro estudio por este momento. Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que todos estén muy bien. Gracias por estar aquí y pues espero que esto nos anime en nuestros ministerios hoy en día a continuar de la misma manera. Reciban un gran saludo, un abrazo, como siempre decimos, gracia y paz.